¿Se acuerda que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos? Les dijo, ustedes ya están limpios. ¿Y por qué les dijo que estaban limpios? Porque han recibido mi palabra. Y la palabra de Cristo nos limpia, hermanos. Nada más que cuando usted está lavando una tela que trae una mancha bien arraigada y que no se quiere desarraigar, ¿qué hace? Como que le da un poquito más de fuercita, ¿va? Entonces, cuando usted sienta así como que lo duro o lo tupido, dése cuenta de lo que el Señor está haciendo. Le está tallando un poquito más a esa mancha, que es la que no se quita, que es la que está bien arraigada, ¿va? Y a veces el Señor tiene que hacerlo. Pero ustedes ya están limpios, dijo el Señor. Ya están limpios. ¿Por qué? Porque han recibido mi palabra, dijo el Señor Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, hermanos. Acuérdense que el Señor Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Y a veces las tengo que dar una limpiadita, ¿va? ¿Para qué? Para que den más fruto. Y si ustedes permanecen en mí y yo en vosotros, daréis mucho fruto, dijo el Señor. Amén. ¿Cuántos lo creen? Miren, le voy a hacer la invitación a que abra la Biblia ahí en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Y el tema que le voy a compartir el día de hoy, hermanos, es un tema muy importante, un tema que yo sé que después de predicárselos, ustedes se van a decir a sí mismos, yo creo que el hermano sabe algo, que a lo mejor no estoy considerando, a lo mejor no lo había tomado en cuenta, y pues hay que considerarlo, hermanos, hay que tomar en cuenta los caminos de Dios, hermanos, porque los caminos de Dios son los verdaderos, los caminos de Dios siempre van a ser los mejores. Los de nosotros no, hermanos, a veces nos desbalagamos, y qué fácil, de hecho, nos desbalagamos, Pero miren, déjenme, abro la Biblia ahí en Isaías 55. Aquí los versículos 8 y 9, vamos a darle lectura en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, porque mis pensamientos no son ¿qué? No son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. El tema de esta mañana, hermanos, ¿qué diferencia hay entre el pensamiento humano y el pensamiento de Dios? ¿Qué diferencia habrá, hermanos? Yo creo que mucha. Y ahorita lo vamos a ver. Vamos a hacer una oración y vamos a poner en las manos de Dios esta palabra para que el Espíritu de Dios nos esté dirigiendo. Amén. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, bendito Espíritu Santo, porque tú no nos dejas, Señor. Que hemos de pedir como conviene, no sabemos, Señor. Pero tú intercedes por nosotros con gemidos indecibles. Tienes misericordia de nosotros. No te olvidas de tu creación, sino te acuerdas de que somos carne, te acuerdas de que somos hombres, que somos seres humanos de carne y hueso, que nos equivocamos, que cometemos tantos y tantos errores, y tú sigues siendo paciente con nosotros, sigues teniendo cuidado, sigues teniendo misericordia, y nos tratas como tus hijos. Aunque en otro tiempo anduvimos perdidos, extraviados, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, en nuestra vana manera de pensar en este mundo. Sin embargo, ahora, a través de tu Hijo Jesucristo, tú nos has traído delante de tu presencia para ser llamados tus hijos. Gracias, Señor Jesucristo, por el amor tan grande que tú tienes para nosotros, que aunque nosotros éramos pecadores, estuviste dispuesto a dar tu vida por nosotros, aunque no lo merecíamos. Pero te damos gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Tomen su lugar, hermanos. El Señor me los bendiga de nuevo.
Mire, hermano, el Señor quiere enseñarle. Si usted dice, yo creo que el hermano sabe algo que a lo mejor no he considerado. Hermanos, lo único que ha pasado es que yo he estado con Dios, hermanos. Es lo único que ha pasado. Y cuando tú estás con Dios, tu mentalidad cambia. Cuando tú estás con Dios, tu forma de ver la vida, todas las cosas son distintas, son diferentes. Porque tú ya no ves las cosas desde la perspectiva humana, ahora ves las cosas desde la perspectiva de Dios. Y eso es lo que necesitamos los seres humanos, los hombres, aprender a ver de la manera en que mira Dios, aprender a tener compasión, aprender a tener misericordia. Misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificios. Y Él quiere enseñarte, hermano. Él quiere que tú también estés con Él. Mire, como decía el hermano Ken Knight en su libro Cómo entender la mente de la mujer, así se llama el libro de Ken Knight, que mucha gente dice, hermano, eso es imposible. Para Dios no hay nada imposible, ¿no? ¿Se puede entender la mente de la mujer? A ver, varones, ¿se podrá? Sí se puede, con la ayuda de Dios. Sin la ayuda de Dios no se puede, pero con la ayuda de Dios sí se puede. Y ese libro de Ken Knight se llama Cómo entender la mente de la mujer. Y él decía algo curioso, que los caminos tradicionalmente cristianos a veces no son tan cristianos. Lo vuelvo a repetir. Dice, ¿cómo dijo? Que los caminos tradicionalmente cristianos a veces no son tan cristianos. A veces son caminos religiosos, no cristianos, no espirituales. Es muy diferente, hermano, porque a veces decimos, hermano, ¿no es lo mismo? Por supuesto que no. Una cosa es el camino de Dios y otra cosa es el camino de los hombres. A veces espiritualizamos todo, hermano, romantizamos todo, pero no somos prácticos. Dios quiere que andes en su camino, no de acuerdo a tu forma de pensar, sino a la suya. Porque conforme a la forma de pensar de nosotros, pues todos andamos bien. Pero hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén. A veces vamos 200 kilómetros por hora por el camino equivocado, hermanos. Vamos desbocados. ¿Sabe qué? Yo tengo una lucha constante, hermanos, porque yo amo al pueblo de Dios, hermanos. Yo amo a la iglesia profundamente, aunque a veces no parezca, porque a veces les doy dolor, pero yo amo profundamente al pueblo de Dios y a la iglesia, hermanos. Y yo los quisiera ver bendecidos, los quisiera ver bien. Pero tengo una lucha constante, hermanos, porque yo sé que actualmente el pueblo de Dios y la iglesia no andan como conviene. Y no andan como conviene pues porque quieren vivir la vida cristiana de acuerdo a su propia perspectiva y no a la de Dios. Siguiendo una perspectiva humana, pero no una perspectiva divina. Acuérdense que lo que nosotros necesitamos, dijo Santiago, allá creo que es el 3, no sé si es 17, 18, que dice que la sabiduría que proviene de lo alto, esa es la buena. La sabiduría que proviene de lo alto, esa es buena, es benigna, es llena de amor, llena de misericordia, llena de buenas obras. Es esa clase de sabiduría la que te conviene, hermano. No la sabiduría humana, la cual dice que es animal, terrenal y diabólica. Entonces, queremos seguir los caminos de Dios de acuerdo a una perspectiva humana. No, hermano, eso no se puede. El Señor te dice en esta mañana, mis pensamientos no son los tuyos. Tú piensas de una forma, Dios piensa de una forma completamente diferente. Tú vas hacia allá, Dios va hacia acá.
Pero hermano, ¿cómo sé si estoy equivocado? Hay un dicho que dice, piensa mal y acertarás, ¿no? Si tú te preguntas, ¿cómo sé si estoy equivocado? Pues simplemente dalo por hecho. ¿Estaré equivocado, Dios? Sí, te va a decir el Señor, sí lo estás. Corrige tu camino. Aprende de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Mire, ¿se acuerda de la palabra que me dio el Señor durante la alabanza el domingo pasado? Tenemos que aprender el idioma de Dios. No, bueno, si quiere aprender inglés, apréndalo, ¿verdad? Si quiere aprender otro idioma, adelante. Pero hermano, el idioma más importante que un cristiano tiene que aprender es el de Dios. Porque de otra manera, hermanos, Dios te va a hablar, pero no lo vas a entender. Peor tantito, Dios te va a hablar, pero lo vas a malinterpretar. Vas a creer que Dios te está pidiendo algo que Dios ni siquiera te está pidiendo. Y lo peor, lo que Dios sí te pide que hagas, no lo vas a hacer. Y ese es un problema, hermanos. Ese es uno de los mayores problemas por los que está atravesando la iglesia. Queremos interpretar las escrituras de acuerdo a nuestra perspectiva humana, en lugar de tomarnos el tiempo para adquirir la perspectiva de Dios. ¿Dónde adquieres tú la perspectiva de Dios, hermano? En su presencia. Tú no puedes ir a la iglesia, tú no puedes ir a la tienda y decirle a la que le atiende ahí, deme 1 kilo de perspectiva de Dios. Se le va a quedar viendo raro a decir, ¿de qué está hablando? Sáquese de aquí. ¿Dónde va usted a aprender el idioma de Dios? Estando en la presencia de Dios, hermanos. En la reunión de varones el viernes estuvimos hablando acerca de que no debemos de andar en la carne, sino que debemos de andar en el Espíritu. Pero estábamos diciendo de cómo vamos a andar en el Espíritu si nos la pasamos alimentando todo el tiempo la carne. ¿Cuántas veces viene usted a la iglesia, hermano? ¿Una vez a la semana? Algunos vienen 2, algunos vienen 3. El que viene más aquí a la iglesia, está aquí en la iglesia, ¿qué? 6 horas. Pero estuvimos echando cuentas, hermanos. ¿Cuántas horas tiene la semana? Dijimos, hermano, ¿eh? 168. La semana tiene 168, usted está dedicando para estar aquí en la iglesia 6 horas. Los que vienen 3 días a la semana. Algunos vienen una vez, algunos 2 veces, algunos vienen de forma muy distanciada. Y en cambio, todo el tiempo estamos en los celulares, que en el YouTube y que en el Facebook y que no sé qué tanto. Cuando dice la escritura, no satisfagáis los deseos de la carne, andad en el Espíritu. Pero ¿cómo vamos a andar en el Espíritu? Si usted pone en la balanza, estamos alimentando constantemente nuestra vida espiritual de la carne, y del Espíritu bien poquito. Por eso nos gana la carne, por eso explota por cualquier cosa, por eso siempre anda bien enojón, por eso siempre anda irritable. Y no anda viendo quién se la hizo, sino quién se la paga. Te desquitas con el que se te atraviese. ¿Por qué? Porque andas en la carne y el fruto de la carne se hace evidente, dice el libro de Gálatas. Son pleitos, iras, disensiones, contiendas, herejías, borracheras. Hermano, tenemos que aprender de Dios. Tenemos que aprender a interpretar las escrituras no de acuerdo a una perspectiva humana, porque de esa manera nunca las vas a entender de la manera que Dios quiere. Tenemos que tomarnos el tiempo para adquirir una perspectiva que es más alta, que es muchísimo mejor que la nuestra, que es la de Dios.
veces nos la pasamos cometiendo tantos errores porque actuamos como Marta. Andamos afanados y turbados y nunca nos tomamos el tiempo para estar a solas con el Señor. Queremos interpretar las Escrituras, pero a nuestra manera. Eso no funciona, hermano. Pero ¿y si pasa un mes, hermano? A lo mejor va a funcionar. No, hermano, aunque pasen 3 años y aunque pase un siglo, no va a funcionar. No puedes interpretar las Escrituras a tu manera. El mismo Espíritu de Dios que inspiró a los hombres de Dios para escribirla es el mismo que te tiene que enseñar a interpretarla. Pero en cambio, ¿qué es lo que hacía María, hermanos, cuando estaba ella sentada? Ahí viene en el libro de Lucas 10, 40 al 42. ¿Qué estaba haciendo María mientras ella estaba sentada a los pies del Señor Jesucristo? ¿Qué estaba haciendo María, hermano? ¿Qué se imagina que estaba haciendo? Estaba adquiriendo la manera de pensar de Dios. Estaba adquiriendo la perspectiva de Dios, hermanos. Eso era lo que estaba haciendo María. Estaba recibiendo sabiduría, como dice Santiago. Era del 15 al 17, es donde dice Santiago que la sabiduría de lo alto es benigna, es llena de misericordia. Hermanos, María, allá a los pies de Cristo, estaba recibiendo sabiduría de lo alto, estaba recibiendo una perspectiva divina. ¿Y sabe qué? Lo más importante, directamente de Dios. Porque ¿quién era Jesús, hermano? ¿Quién era Cristo? El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Ahí estaba, en la casa de ellas. Y acuérdense lo que le dijo el Señor, a Marta. María escogió la mejor parte. Aprovechó la oportunidad, dio la oportunidad y la aprovechó. Pero dice la Escritura, miren, si quieren este texto, sí, ábrelo. Allá en Santiago 1:17, miren lo que dice también, hermano. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? Desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mire, una persona de aquí de la congregación me dijo hace poquito, me dice, había estado en otras iglesias, dice, nunca había leído la Biblia realmente como la estoy leyendo en esta congregación. Nunca la había leído completa. Amén. ¿Alguien por aquí? Le hago una pregunta. ¿Cuántos cristianos en tantas congregaciones nunca en su vida cristiana, aunque tengan 10, 15, 20 o 30 años, nunca en su vida han leído la Biblia ni siquiera una sola vez? Y a veces nos preguntamos por qué nos pasa lo que nos pasa, y por qué siempre andamos batallando, y por qué siempre andamos... Hermano, pues es que no conoces las Escrituras. El diablo fácilmente te engaña. ¿Sabe que muchos dicen, no, hombre, a mí el diablo me hace los mandados? Y nada, que tú le andas trayendo las cosas a la tienda, ¿va? Y ni cuenta te das. ¿Por qué el diablo no pudo engañar a Jesús? Porque él conocía la palabra, hermanos. Él era la palabra, él era el verbo que vino a este mundo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo es Dios. Jesucristo era el verbo encarnado aquí en la tierra, hermanos. Pero mire, Marta es el ejemplo perfecto de lo que no se debe de hacer. Y a veces, ¿cómo actuamos? ¿Como María o como Marta? Andamos afanados y turbados como Marta, hermanos.
Hacemos lo contrario. Pero por eso el Señor Jesucristo nos dijo, iglesia, ¿saben por qué se están equivocando? ¿Saben por qué se están equivocando, iglesia? Porque están ignorando las Escrituras. ¿Sí dice eso? A ver, Mateo 22, 29. Aunque me gusta más como lo dice en Marcos 12, 24. Pero, ¿qué diferencia hay, hermanos? Vamos a leerlo, ¿le parece? Así rapidito. Mateo 22. No, 22, 29. Y luego Marcos 12, 24. En Mateo 22, 29, hermanos, dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Pero mire cómo lo dice Marcos 12, 24. Me gusta cómo lo dice Marcos 12, 24 porque aclara un poquito mejor el punto. Dice: ¿no erráis por esto? ¿No se están equivocando por esto? Porque están ignorando lo que dicen las Escrituras y el poder de Dios. Hoy en día, lamentablemente, en la iglesia de Dios, hermano, todo es algarabía, todo es activismo, actividad por actividad. Algunos llegan a esta iglesia y dicen: no, pues aquí no hay tanta actividad. Aquí no hay esto, no hay aquello, no hay el otro. O sea, a fuerzas queremos andar como Marta, afanados y turbados. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Que andemos así. Es que estamos sirviendo a Dios, hermano. ¿Estarás realmente sirviendo a Dios? ¿O te estás sirviendo a ti mismo? ¿Estarás sirviendo a Dios realmente? ¿Será eso lo que Dios te está pidiendo que hagas? ¿O estás sirviendo a lo mejor un proyecto humano, pero no realmente lo que quiere Dios? ¿Qué te dice el Señor? Siéntate. Pero es que, Señor, siéntate. Escucha. Pero es que, Señor, es que hay tantas cosas que hacer. Por favor, siéntate. Escucha. Y es que si somos honestos, si somos sinceros, ¿cómo podemos ayudar a la gente si no nos podemos ayudar primero a nosotros mismos, hermanos? Primero recibe tú. Tómate el tiempo para recibir tú, hermano. Y entonces vas a tener para dar, vas a tener para ti y hasta para dar a los demás. Pero si no te tomas el tiempo para aprender, para estar con el Señor, hermano, si no escudriñas bien lo que dicen las Escrituras, si no le pones la atención de vida, como dijo el Señor Jesucristo ahí en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Ponle atención a lo que dicen las Escrituras. Quizás las estás malinterpretando, quizás las estás enfocando de una manera que no es la adecuada, hermano. Las Escrituras no se equivocan. Los que nos equivocamos a veces somos nosotros que las malinterpretamos. Pero ¿por qué pasa todo esto, hermanos? Porque leemos lo que dice la Escritura, pero no la entendemos, porque estamos como el etíope, ¿se acuerda? El etíope, ese eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, que dice ahí en el libro de los Hechos, ahí en el libro de los Hechos 8:26 al 35, hermanos, que dice que iba aquel funcionario de Candace, reina de los etíopes, iba ahí en un carro y leyendo el libro de Isaías. Y entonces se acerca Felipe, el evangelista, y le dice: ¿pero entiendes lo que lees? ¿Y qué fue lo que le dijo el etíope? Pues es que si no hay quien me explique, pues ¿cómo voy a entender? ¿Y qué pasa que estaba leyendo? Pues ahí donde dice que el Señor Jesucristo fue llevado al matadero y como oveja no abrió su boca.
fue menospreciado por los hombres y fue molido por nuestros pecados. Hermanos, a partir de ahí, Felipe le empezó a hablar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces nosotros estamos como ese etíope, hermanos, no entendemos realmente, leemos lo que dice la palabra, pero no la entendemos. Mire, actualmente no hay más que dos alternativas y usted tiene que escoger una. O va a Dios para que Dios lo capacite y le enseñe para que usted tenga la perspectiva de Dios, o va a tener que estar dependiendo de alguien más que se haya tomado el tiempo para aprender esta perspectiva. No hay más. O usted va a Dios y la aprende, o alguien más se la va a tener que estar enseñando constantemente. El problema de tomar la segunda alternativa es que, ¿qué pasa cuando esa persona que te está transmitiendo la perspectiva de Dios, porque tú no te has tomado el tiempo para adquirirla tú personalmente, qué pasa cuando esa persona no esté? Cuando esa persona ya no esté. ¿Se acuerda? Moisés ya no estuvo, y ¿qué hizo el pueblo de Dios? Empezó a pecar, a apartarse de los caminos de Dios. Aunque se levantó Josué, pero luego después ya no estuvo Josué, y luego cuando Josué no estuvo, ¿qué fue lo que hicieron? Se apartaron del camino de Dios y empezaron a pecar. Y lo mismo sucedió durante toda la historia de los judíos, hermanos. Si usted lee el libro de los Jueces, viene como 7 ocasiones, dice, y el pueblo de Israel se apartó de Dios e hizo lo malo. Y Dios los perdonaba porque los veía que caían en mano de los pueblos de los alrededores, que los oprimían, sentía compasión por ellos, les mandaba un salvador, les mandó a Sansón, les mandó a Jefté, les mandó a Gedeón para que los ayudaran y los sacaran de la esclavitud y de la opresión bajo la cual estaban. Pero ya nada más, ya dejaba de atorárseles el calcetín, ¿verdad? Les atoraba el calcetín, dicen. Ya nada más se les pasaba el apuro y se volvían a olvidar de Dios, se volvían a apartar de Él y volvían a pecar y volvían a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y si usted lee el libro Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, se va a encontrar lo mismo. Mientras hubo un rey piadoso que guiara al pueblo de Dios por el camino recto, entonces ellos andaban bien. Pero ya nomás venía otro rey pagano y se volvían a apartar de Dios y volvían a hacer lo malo. Entonces, hermano, tú tienes que elegir, depender siempre de que alguien siempre te esté, pues dicen, siempre te estén arreando, o tomarte el tiempo para recibir tú mismo esa forma de pensar, hermano, que es más alta que la de nosotros, que es la de Dios. Denle un fuerte aplauso, Señor Jesucristo. ¿Qué alternativa van a tomar, hermano? Porque no hay más que de dos. Pero mire, lo ideal es de que todos nos acercáramos a Dios para recibir para ser enseñados por Él, para recibir su perspectiva. Es lo ideal, hermano. Pero el pueblo de Dios sigue cometiendo errores, se sigue equivocando y ni siquiera se da cuenta. ¿Por qué? Pues porque ignora lo que dicen las Escrituras, dice el Señor. ¿Por qué el pueblo de Dios sigue cometiendo errores? Porque ignora lo que dicen las Escrituras. ¿Por qué el pueblo de Dios se sigue equivocando? Pues porque no toma en cuenta lo que dice la palabra de Dios o no ha comprendido lo que dice la palabra. No podemos andar en los caminos de Dios de acuerdo a nuestra perspectiva humana. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos. Dice que todo aquel que tenga sed, dice en Apocalipsis 22:17, todo aquel que tenga sed, venga y beba de las aguas gratuitamente. ¿Tiene usted sed de Dios? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces venga y beba gratuitamente de la fuente eterna que es nuestro Señor. Mire, cuando la Escritura dice, allá en Jeremías 6:16, quiero que abra este texto porque es muy importante. Jeremías 6:16, cuando la Escritura dice que volvamos a las sendas antiguas, ¿a qué se refiere?
Jeremías 6:16. Dice: id y preguntad por las sendas antiguas, y andad por el camino bueno, por el camino recto. Dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron que no andaremos. ¿Cómo que no andaremos? En vez de hacerle caso a Dios, a veces somos socarrones. Hermano, cuando la Escritura dice que volvamos a las sendas antiguas, a esto se refiere, hermano, a que el camino de Dios se sigue de acuerdo a la perspectiva de Dios, no a la de nosotros. De otra manera, lo único que hacemos es estar equivocándonos, hermanos, estar cometiendo error tras error. ¿Y cuántos sabemos que los errores cuestan? Aquí tenemos a un par de ingenieros. ¿Cuántos saben que los errores cuestan? En una empresa, en una compañía, si te estás equivocando y cada errorcito que tú te avientas cuesta un billetote, te van a chispar, pero te van a correr, pero así vas a saltar como esas botellas que abres del coche, así vas a saltar. Porque ¿a qué empresa le va a convenir que tú le estés haciendo perder dinero? Tú estás para hacerle ganar dinero a la empresa, no para hacer perder a la empresa. Pero si estás cometiendo un errorcito que cuesta $20,000, porque los errores de las empresas no cuestan lo que cuestan los errores en tu casa. En tu casa pasa y, oiga, le impermeabiliza. A mí me pasó, perdón, sentía que algo le impermeabiliza el techo, le echan una lechería y te cobran 3,000 pesos. Es que me sobró material, puro cuento, le echan pura cal con agua, pues ya te dieron un chipote de 3,000 pesos. Pero en una empresa, un error no cuesta 3,000 pesos, hermano. Mi hermano Jorge trabajó en Johnson Controls. ¿Cuánto costaría un errorcito ahí, más o menos, hermano? $10,000 un errorcito. Ay, es que se me chispoteó, pues sí se te chispoteó, pero fueron $10,000 lo que la empresa le costó. Y si te perdona una, pues ya la hiciste, ¿verdad? Pero 2 o 3 no creo que te perdonen de esas $20,000 o $30,000 perder. Los errores cuestan, hermano. El problema es que a ti tus errores te están costando que salga lastimado tu matrimonio. A ti tus errores te están costando que salgan lastimados tus hijos. A ti tus errores te están costando que anden dando mal testimonio y que andes haciendo las cosas de manera indebida. Eso es lo que te está costando. Y a veces no medimos las consecuencias y no entendemos nuestra responsabilidad, no entendemos la responsabilidad que tenemos. ¿Sabes? Mucha gente se acerca cuando tiene problemas con jovencitos y se acerca con nosotros los pastores así como que arrégleme al niño, o arrégleme al joven. Yo me les quedo viendo, pues ni que fuera un objeto para repararlo, pues tráigame la cola loca. Ahora usted fue el que lo echó a perder y ahora yo quiero que yo se lo arregle. Está como el predicador que dice: despiérteme a esa hermana. Pues despiértelo usted lo durmió. ¿Sabe qué le digo a estas personas? Arréglenme al niño, arréglenme mejor. Arréglese primero usted. Arréglese primero usted. Porque de qué sirve que yo le arregle a su niño, a su joven, y usted lo va a volver a echar a perder. Mientras usted no se arregle, no entendemos, hermanos, que nuestros errores tienen un costo muy alto. No podemos estarnos equivocando todo el tiempo y pensar que no pasa nada. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Dios, hermano. No entendían la consecuencia de sus pecados, de apartarse de Dios, y por eso constantemente se apartaban, tenían malas actitudes, tomaban malas decisiones.
y no se daban cuenta que estaban dañando a su propio matrimonio, a su propia familia, a sus propios hijos, su propia vida espiritual, hermano. Mire, por ejemplo, yo estoy consciente de que debemos de evangelizar, hermanos, y que debemos de disciplinar a la gente, pero, y ahí va el pero, debemos de tener cuidado cómo lo hacemos, hermanos, porque si no, aún esto se convierte en algo contraproducente y se pierde el fruto de nuestro trabajo, hermano. Y si no me creen, nada más abran lo que dice la Biblia, y en Mateo 23:15, vean lo que le dijo el Señor Jesucristo a los escribas y a los fariseos: fariseos hipócritas, escribas y fariseos hipócritas. Eso fue lo que les dijo. ¿Por qué les dijo eso el Señor Jesucristo? Porque ustedes recorren cielo y mar para ser un prosélito. ¿Qué es un prosélito? Un discípulo. Pero después de que haces un discípulo, lo conviertes en un hijo del infierno 2 veces más que tú. Ay, se me hace que dijo, métale tijera. Que no escuchen, no, así el hermano, ay, hermano. No, sí que escuchen también. No lo dije yo, lo dijo el Señor Jesucristo. Ya lo abrió, usted ya está ahí. A ver, permítame tantito, déjenlo hablo con usted. Eso ya en Mateo 23, que es donde le dan una cátedra a los fariseos, pero se quedaban viendo estrellitas, ¿verdad? No recuerdo si era en el 15, permítame tantito. 23, en el 16, no, ¿sí? ¿Es el 15? Dice, ay de vosotros, sí es el 15, Mateo 23:15, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué significa esto, hermano? Que no se trata nada más de ser discípulos, nada más por hacerlos. Tienes que verificar que lo que estás haciendo son discípulos de Jesús, no tuyos. Amén. Discípulos de Jesús, no tuyos. Y mayormente si andas mal, hermano. O sea que los primeros que debemos de cambiar y dejar de lado la perspectiva humana somos nosotros. Y después de haber adquirido la perspectiva de Dios, ahora sí, hagan todos los discípulos que usted quiera, porque de esa manera nos aseguramos de que usted los va a guiar adecuadamente. Va a ser discípulos de Cristo y no de usted mismo, hermano. A eso se refiere Jesús cuando Él utilizó la imagen de la viga y de la astilla, ¿se acuerda? En Mateo 7:3-5. ¿Qué dice Mateo 7:3-5? Ya se lo sabe de memoria, ¿verdad? Pues si quiere leerlo. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice Mateo 7:3-5? Dice, ¿por qué le dices a tu hermano que tiene una astilla en su ojo y no echan de ver la viga que tienes en el tuyo? ¿Por qué mejor no sacas primero la viga que tienes en tu ojo y así vas a ver de manera más clara para ayudar a tu hermano a sacar la astilla que tiene en el suyo? Hermano, ¿cómo podemos sacar la astilla que hay en el ojo de nuestros hermanos si no nos acercamos a Dios? ¿Sabe? Yo le he dicho, hermano, que entre más te acerques a Dios, más te vas a dar cuenta de tus pecados y de tus iniquidades. Pero entre más lejos estés de Dios, no te vas a dar cuenta, vas a andar ciego. Y te vas a creer perfecto. Y te vas a creer súper mega espiritual. Pero no es cierto. Te estás engañando solo. Porque es en la presencia de Dios en donde te vas a dar cuenta de todas tus maldades, de todo lo que tienes que corregir en tu vida. Entonces, ¿en qué radica la diferencia entre nuestra forma de pensar y la de Dios, hermano? ¿En qué radica esa diferencia? ¿Por qué nuestra forma de pensar es tan diferente a la de Dios?
Pues es muy sencillo, hermano, porque Él es la fuente de todo el conocimiento. Todo el conocimiento que pueda existir, Él es la fuente de todo conocimiento. ¿Quién le habrá enseñado a los ingenieros a ser ingenieros? ¿Quiere que se lo diga? Dios. ¿Quién le habrá enseñado a los abogados a ejercer su profesión? ¿Quién cree? ¿De dónde sacaron todas las leyes? ¿De dónde? A ver, dígame, explíqueme. ¿Dónde dice no matarás? ¿Dónde dice no adulterarás? ¿Dónde dice no robarás? ¿De dónde se sacó la Constitución de los Estados Unidos mexicanos? ¿De dónde, hermano? ¿Quiere que se lo digan? De la Biblia. Y sabe que los abogados todo el tiempo están estudiando la Constitución y las leyes y todo. ¿Y sabe quién les enseñó esa profesión? Dios. Los doctores. ¿Quién cree que capacita a los doctores para ser doctores? ¿Quién cree que es la fuente de sabiduría y que en cierto momento, en cierta ocasión, le ha ido revelando a ciertos hombres para que encuentren ciertos descubrimientos, la penicilina, la ampicilina y todo el tipo de medicamentos y de vacunas para erradicar enfermedades? ¿Quién cree que hace todo eso? Es Dios. La fuente de toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, hermano. ¿Cuántos saben que Isaac Newton era cristiano? ¿Quién le enseñaría las leyes de la gravedad? ¿Usted quién cree? ¿Cómo es de que, no recuerdo si fue él o algunos de ellos, cómo cree que ellos sabían que la tierra era redonda cuando se seguían peleando porque algunos decían que la tierra era plana? ¿Quién les enseñó que la tierra era redonda? Dios. Ahí en el libro de Job dice que recorre todo el círculo de la tierra. ¿Por qué se peleaban que si la tierra era plana? ¿Por qué no sabían que la tierra era circular? Pues porque ignoraron, se equivocaron, porque ignoraron lo que dicen las Escrituras, porque no tomaron en cuenta lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, es un libro más práctico de lo que creemos. A veces nosotros lo hacemos parecer como si fuera religioso, pero este libro no es religioso, este libro es espiritual, es práctico. Nosotros somos los que malinterpretamos lo que dice la Escritura y tenemos una perspectiva religiosa. En vez de ser espirituales, llevamos una vida cristiana religiosa. Entonces Dios es la fuente de todo conocimiento y su conocimiento es vasto y es inagotable, hermano. No existe nadie que se le pueda comparar, ni siquiera de cerca, ni siquiera el hombre más sabio que existió sobre la tierra, ni siquiera ese. ¿Quién fue el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra, hermanos? Salomón. ¿Y de quién recibió esa sabiduría? De Dios. Pero aunque su sabiduría era muy grande, hermanos, su sabiduría no era más que un pequeño grano de arena un grano de ese del mar. Esa era la sabiduría de Salomón comparada con la sabiduría de Dios. ¿Qué tan pequeños somos nosotros, hermanos? Pues nomás imagínense, aquí la tierra, hermanos, en medio del universo, no es más que un granito de arena, es un puntito, hermano. Y nosotros nos creemos la gran cosa, pero nosotros somos un megapuntito de ese puntito que se encuentra perdido, extraviado ahí, en medio de una de las galaxias, de las cuales hay miles y miles y miles, quizás millones de galaxias, en donde cada galaxia, pues, hay estrellas, hay soles, hay lunas, hay planetas, así de grande, hermanos, es el conocimiento de Dios. La sabiduría de Dios está basada en su experiencia. ¿Y qué experiencia tiene Dios? Pues una experiencia eterna, una experiencia de lo alto, porque Él habita en el cielo. Y la experiencia de nosotros es una experiencia humana, hermanos.
donde vivimos a lo más 80 años, 80 y tantos, no sé, los más robustos, dice la Escritura. Algunos ahorita llegan a los 100, bueno. Pero todos esos 80 años, 100 años, lo que llegues a vivir, todo ese tiempo lo has vivido con los pies ¿en dónde? En la tierra. Tu experiencia que tienes, que es humana, completamente humana. Entonces, es por eso, hermano, que el único que nos puede enseñar sabiduría de lo alto es aquel que descendió del cielo. ¿Y quién es el único que descendió del cielo? El Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Y yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que me envió. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo, hermanos. Si usted quiere tener los pasajes, ya no los doy porque ya se me fue el tiempo, pero en San Juan 6, 38 al 51, 38 y 51, él habla acerca de eso, hermano, de que Él es el pan del cielo que descendió a este mundo. Y en San Juan 3, 13 dice: yo no he venido a este mundo para hacer mi voluntad, perdón, ahí en el 51, yo no he venido a este mundo para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que me envió. Y ahí en San Juan 3:13 dice que Él vino al cielo, Él bajó del cielo para hacer la voluntad de Dios. Dice, y así como, dice ahí en el 14, y así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice en el 15 y luego 16, ¿no? Mas de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. Entonces los pensamientos de Dios son altos, hermanos, y son difíciles de alcanzar. ¿Qué tan altos son los pensamientos de Dios? Pues tan altos como los cielos, hermanos. Así de altos son los pensamientos de Dios. Y el único que nos los puede enseñar es aquel que descendió del cielo, el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. Es el único que nos los puede enseñar, hermano. En cambio, nuestros pensamientos están basados en nuestra experiencia humana y por lo tanto nuestros pensamientos son muy chiquitos, nuestros pensamientos son muy limitados. A veces no puedo encontrar ni las llaves. Las llaves, ¿dónde dejé las llaves? Aquí no pasaba. ¿Dónde dejé mi bolsa? Y la traía aquí debajo del hombro. No vino mi mamá, pero en cierta ocasión no encontraba su cartera. La tenía en el congelador del refri. ¿Cómo llegó esa bolsa al congelador? Pues quién sabe, pero ahí estaba. Era para congelar su dinero, para que le durara más. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús, hermano. Deberíamos de hacer lo mismo, a ver si así nos dura. Ya ve que a veces nos tardan en dar el pago, es para que le dure más, hermano. Y sí es cierto. Entonces, existen muchas cosas que ignoramos, hermanos. Muchas cosas que ignoramos. Y tal parece que mientras estemos aquí en la tierra, pues de acuerdo a lo que dice 1 Corintios 13:12, pues nunca vamos a tener la película completa ni el cuadro completo, sino que siempre vamos a conocer todas las cosas nada más en parte. Dice que las cosas las vemos solamente como por medio de un espejo, dice ahí en 1 Corintios 13:12, y todas las cosas las vemos solamente en parte, pero cuando estemos allá con el Señor, entonces ya no vamos a conocer las cosas en parte, las vamos a conocer tal y como son, y vamos a conocer como fuimos conocidos. Así como Dios nos está viendo ahora, así nosotros vamos a ver todas las cosas con mucha claridad, hermano. Pero como dije, a veces malinterpretamos las Escrituras, hermanos, y actuamos en consecuencia y creemos que estamos bien. Mira, tú tomas un texto. ¿Cuántos saben que un texto fuera de contexto es un qué? Es un pretexto. Tú tomas un texto y lo utilizas mal, y luego te justificas. Actúas en consecuencia a lo que tú estás creyendo, equivocadamente. Crees estar bien, estás mal, y a veces estás de hecho
demasiado mal. Les tengo que dar un ejemplo, porque si no, hermano, pues ¿de qué está hablando? La Biblia dice: esposas, respeten a sus maridos. El esposo llega a la casa: ya ves, ¿oíste lo que dijo el pastor? Que me respetes, respeta. ¿Sabes qué, hermano? No entendiste nada. Te fuiste en ceros. Porque esa palabra, para comenzar, no era para ti. Esa palabra era para tu esposa, no para ti. Pero es que, no, esa palabra no era para ti. Con esa actitud, en vez de ganar el respeto, lo vas a perder más. El respeto no se exige, se gana. Y con esas actitudes no la vas a ganar. Te estás equivocando. Esa palabra no es para ti. Esa palabra es para tu esposa. Ella es la que tiene que reflexionar y tiene que ser el Espíritu Santo el que la tiene que llevar a hacer esa reflexión. A ver si es cierto, la estoy regando. No estoy respetando a mi marido. Pero luego el apóstol Pablo le dice a las esposas, a los esposos: maridos, amen a sus mujeres. Y luego llega la esposa a la casa: ahora sí, vente para acá. Empieza a remangar las mangas. ¿Oíste lo que dijo el pastor? Ingrato. ¿Sabe qué, hermana? No entendió nada. Se está equivocando. Porque esa palabra no era para usted. Esa palabra era para su esposo. Y entre más exija usted que le amen, menos le va a amar. Al contrario, usted va a provocar todo lo contrario. ¿Se fija cómo la perspectiva humana no es la de Dios? ¿Quién tiene que convencer al varón de que necesita amar más a su esposa? El Espíritu de Dios. Pero hermano, ¿y si el Espíritu de Dios no lo convence? ¿Y si yo le doy una ayudadita? Si el Espíritu de Dios no lo convence, ¿usted cree que usted lo va a convencer? Entonces usted es más sabio que el Espíritu de Dios. Usted es más sabio que el Señor. Dije la semana pasada, ¿cuántas veces ha intentado usted cambiar a una persona? ¿Lo ha logrado? ¿Algún día lo irá a lograr? El único que puede cambiar a los hombres es el Señor, hermano. Y eso sí se deja. Eso sí lo permite. Denle otro fuerte aplauso, Señor. ¿Sí me explico, hermano? A eso me refiero, que tenemos que dejar de ver lo que dice la palabra de Dios de acuerdo a nuestra perspectiva, y tenemos que empezar a adquirir la perspectiva de Dios, porque de otra manera, aunque usted conozca la palabra, si usted la sigue aplicando mal, de esa manera no va a funcionar. ¿Por qué mucha gente no cree al Evangelio? Porque ve que los cristianos a veces se la pasan dando mal testimonio. ¿Y por qué dan mal testimonio? Porque no han entendido lo que dicen las Escrituras, porque no han entendido lo que dice la palabra de Dios, porque leen, pero luego la malinterpretan y luego la utilizan mal. Y andan teniendo malas actitudes, cuando Dios lo primero que te pide es que cambies tu manera de pensar, y lo segundo es que cambies tu actitud. El problema es que Dios se da cuenta, hermano, de que estás malinterpretando su palabra. Dios se da cuenta de que no la estás siguiendo con fidelidad. Y Él quiere bendecirte, pero no lo hace porque no estás siendo obediente. Y se pierde la bendición, hermano. Y hay otro problema más, que no nada más se da cuenta Dios, también el diablo se da cuenta de que no está siendo obediente. Cuando empieza el conflicto y la camorra y todos los pleitos, el diablo bien contento, ¿no? Estos días van a empezar a pelear, déjame siento. Se me olvidaron mis palomitas.
qué? Porque aún lamentablemente que somos cristianos sigue habiendo un pleito encarnizado para ver quién tiene más poder. Dice el varón, se dice los bigotes, ¿verdad? Yo aquí soy el que manda, aquí mis chicharrones traigo. Puro cuento, vives en México. Aquí tenemos un matriarcado, pero bien marcado. Ay, pero es que hay mucho machismo. Eso es la pura pantalla. Así como hay machismo, que vendría siendo autoritarismo masculino, hay feminismo, que vendría siendo autoritarismo femenino. Y tan mal está uno como el otro, porque eso los pone a pelear. ¿Cuál es la respuesta? La perspectiva de Dios, hermano. Dios hizo a cada uno valioso y cada uno debe de respetarse y cada uno debe de darse lugar. Y no es de que yo mando, ni que tú mandes, ni que nada. Simplemente cada quien tiene que ocupar su lugar. Y tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y tiene que ser obediente. La mujer respetar al marido y el hombre amar a su esposa. Nada más. No se requiere de pelear ni de nada de eso, hermano. Pero por esto, estas palabras dadas por Dios, hermano, aún siguen resonando. ¿Cuándo fueron escritas estas palabras? ¿Se lo digo? Hace 2700 años. El profeta Isaías profetizó 700 años antes de Cristo. Y luego después de Cristo, échele cuentas, otros 2000 ferias. O sea, hace más de 2700 años que dijo el Señor: mis pensamientos no son los tuyos. Mis caminos no son tus caminos. Así como el cielo es más alto que la tierra, así mis pensamientos son más altos que los tuyos. Así como los cielos son más altos que la tierra, mis caminos son más altos que los caminos humanos, que los caminos de los hombres. Porque ustedes, su visión es muy limitada. La de Dios es una visión donde Él todo lo sabe y todo lo ve, hermano. Termino con esto. Si usted lee un versículo antes, porque leímos en Isaías 55, 8 y 9, si usted lee un versículo antes, en el 7, que dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ay, hermano, eso se lo está diciendo a inconversos. No, hermano, no lo está diciendo a inconversos, lo está diciendo a su pueblo. A veces actuamos como si no fuéramos pueblo de Dios. Actuamos de manera impía. Cuando un cristiano no tiene misericordia, está actuando de manera impía. Porque vivir una vida piadosa a vivir una vida impía es completamente lo contrario. Entonces, deje el impío su camino y el hombre inicuo su manera de pensar, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Usted de dónde cree que saqué esta forma de pensar? De Dios, hermano. Yo un día, estando en el instituto bíblico, yo me retiré a orar en la parte de atrás de uno de los edificios. Y cuando yo estaba ahí, hermano, yo veía cómo los matrimonios estaban fracasando y las familias emproblemadas y situaciones. Y yo le dije al Señor: Señor, si tú me das una esposa, yo no quiero lastimarla. Si tú me das hijos, yo no quiero lastimarlos. Si tú me das una congregación, yo no la quiero lastimar.
Yo sé que les doy sus talladitas, ¿verdad? Pero esas talladitas porque la mancha a veces está medio fuerte. Pero hermano, ¿sabe qué fue lo que me respondió el Señor? De repente no vi el edificio delante del cual estaba, vi como una especie de pantalla espiritual en donde empezó a pasar mucha información acerca del matrimonio, acerca de la familia, los problemas, el por qué pasa lo que pasa, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué. Dios me empezó a explicar así, pero rápido, como una capacitación express. No porque no tuviera que estudiar yo después, hermanos, sino porque Dios, digamos que te da las bases o los fundamentos en ese momento en donde tú tienes que comenzar a edificar de acuerdo a su perspectiva, no a la tuya, de acuerdo a la perspectiva de Dios. Y por eso yo ahora enseño lo que enseño y ahora yo predico lo que predico. Aquí hay matrimonios a los que hemos aconsejado y saben lo que les hemos dicho. Y saben que la forma de aconsejar que hacemos nosotros, el consejo que nosotros damos no es común. La vez pasada vino un matrimonio. Si yo les hubiera dado el consejo que comúnmente se da, es decir, un consejo a veces machista, ese matrimonio se hubiera ido peor de como llegó. Se hubiera ido igual o peor. Pero hermanos, esa es una perspectiva humana. Y yo no puedo basarme en una perspectiva que no sea la de Dios. Yo les di consejo, mi esposa y yo les dimos consejo conforme a la perspectiva de Dios, conforme a lo que dice la palabra de Dios, enfocada de la manera correcta. Hermano, pregúntenme cómo se fueron. Se fueron contentos, bendecidos y hasta la fecha. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces se nos hace muy fácil darle el mejoralito, lo volteas, les das la patada. El mejoralito, lo volteas y su patada. ¿En qué les ayudaste? ¿Sabes en qué les ayudaste? En nada. En cambio, diles lo que dice la palabra de Dios. Enfócalo correctamente. Hermanos, la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es como el martillo que quebranta la roca. La palabra de Dios es como fuego consumidor. No es como la palabra de los hombres, hermanos. Y lo que la gente necesita es palabra de Dios, no palabra humana. Eso es lo que necesita la gente. Entonces, vuélvase y aprenda el idioma de Dios. Más que cualquier otro idioma, aprenda el idioma de Dios, hermano. Vuélvase y reciba la perspectiva de Dios, hermano. Aprenda a ver con los ojos de Dios. Aprenda a ver y hablar como Dios ve y como Dios habla. Y tenga temor de Dios, hermano. Porque como dice allá en Eclesiastés 12:13, esto es el todo del hombre. Porque todo lo demás es pura vanidad, hermano. ¿Sabe que usted y yo nos vamos a morir? ¿Y sabe que de aquí a un tiempo ya no vamos a estar más? ¿Y de qué sirvió toda esa laraca y movimiento y actividad? Hermano, lo importante es que entres en el reino de Dios. Porque cuando tú llegues allá, no te van a decir a ver cuánta laraca hiciste, cuánta activities tuviste y cuántas casas tuviste, cuentas en el banco o todo lo que hiciste. Allá no les interesa nada de eso, hermano. Créamelo, nada. Allá lo que les interesa es si hiciste la voluntad de Dios, punto. Allá te van a preguntar si traes la llave, si traes el boleto. Y esa llave y ese boleto se llama Cristo. ¿Tienes a Cristo? Pásate. ¿No tienes a Cristo? No puedes pasar. Pero es que en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre profetizamos. Pero ¿qué les va a decir el Señor? Apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Por
porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El único que va a entrar es aquel que hace la voluntad de mi Padre, dijo el Señor Jesús. Amén. Denle otro fuerte aplauso, Señor. Muy bien, hermanos, pues póngase sobre sus pies. Van a terminar acá, ¿no? Es que acuérdense que estamos transmitiendo en YouTube también. El Señor me los bendiga a todos los que están recibiendo esta transmisión en YouTube. Espero que sea de bendición. Y pues nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga.